Buenas noches. Buenas noches, No sé si me Lidia. escucha. Sí, Lidia, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas noches. Bienvenida a la Gracias. clase. Casey, ¿no me oye? O Jessie, ¿cómo se llama? Jessie. Jessie. Jessie solo se conectó, pero no está. Buenas noches, Vivik. Buenas noches, Ana Lucía. Ana Lucía, ¿me oye? Licenciado. Vivik, ¿me oye? Vivik. Buenas noches, Nelly. Nelly, ¿me oye? Nelly, buenas noches. Mary ya se conectó. Nelly, no le oigo, Nelly. Nidia, ¿sí me oye? Yo sí lo escucho. Sí le escucha, usted me escucha. Sí, Vivik, lo escucho. Vivik, ¿me escucha? Brenda, ¿me escucha? Sí, licenciado, le escucho. Ana Lucía, ¿me escucha? Ana Lucía, Le escucho, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Muy bien. Vamos a esperar unos minutos para ver si se conectan más, si no empezamos. Ya está Ana Lucía Luch, ya está Brenda Morales, Gabriel González, Yacy Morales. Leticia, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, licenciado. Muy bien, bienvenida. Muchas Mary, gracias. Mary, ¿me escucha? Hola, les saluda Vivi. Luis Urbina, buenas noches.
Luis, Buenas noches. Vina, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarle. Licenciado, le saluda Vivi. Gracias, igualmente. Neri Nájera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lick. Bueno, vamos a iniciar la plática de hoy. Creo que esta plática va a ser la plática más importante que yo creo que tiene el curso, porque vamos a ver dos temas, de manera resumida, por supuesto, porque ustedes saben que el tiempo es muy corto, pero vamos a tratar. El primer tema que vamos a ver es muy rápidamente la importancia de la investigación en la administración pública. Porque yo creo que la investigación, como ya vimos y todo lo que ustedes vieron, se puede aplicar en cualquier actividad económica, social, ambiental, antropológica, biológica, etcétera. Pero lo importante es que nosotros veamos la importancia que tiene la administración pública en la investigación en la administración pública. Entonces, lo importante es que, ¿por qué es importante, mejor dicho, la investigación en la administración pública? Porque la administración pública, igual que otras ciencias, tienen, en primer lugar, muchos aspectos que todavía no conocemos de la administración pública. Pero además, hay muchos aspectos que son problemas en la administración pública. No sé cuántos de ustedes trabajan en administración pública, pero sin duda alguna en la institución que trabajan van a encontrar una serie de problemas. Entonces, para poder comprender los problemas y plantear soluciones, necesitamos hacer investigación en la administración pública, ¿verdad? Lo importante es que nosotros, la primera cosa en investigación de administración pública es que identifiquemos claramente qué aspecto se desconoce o qué aspecto representa un problema que urge que se resuelva. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, que cuando hablamos de administración pública, en términos generales se dice que todo proceso de administración pública empieza por el planteamiento de políticas públicas. Bueno, en políticas públicas hay muchos aspectos que todavía nosotros desconocemos. Es decir, cuáles son las políticas públicas, cómo funcionan las políticas públicas, cómo gestionamos las políticas públicas. Todo eso son temas de investigación. De las políticas públicas se pasa a los procesos de planificación. En investigación tenemos que hacer mucha investigación. Hoy, por ejemplo, en planificación se habla de prospectiva. La prospectiva es la parte de la planificación que permite construir el futuro. Bueno, investigar el futuro es verdaderamente complicado. Entonces necesitamos encontrar cuáles son las alternativas que tenemos en el futuro. Imagínense que, por ejemplo, Japón ya sabe lo que va a hacer en el año 2070. Nosotros en Guatemala no sabemos de qué va a pasar el año entrante. Entonces sí tenemos un problema porque no hacemos prospectiva. Y hacer prospectiva significa hacer una investigación de cuáles son las oportunidades que existen para la solución de problemas. En lugar de ponernos a ver muchas cosas, lo que tenemos que ver son cuáles son las oportunidades que existen y a partir de esas oportunidades que existen, hacer propuestas estratégicas. Entonces, la investigación consiste en investigar todas esas oportunidades y con eso podemos hacer planificación. Pero la planificación no sirve si no se ejecuta. Entonces,
hay que estudiar cuáles son los problemas de ejecución de la administración pública, qué alternativas tenemos de ejecución pública. Los elementos de ejecución pública tienen que ver con estrategias. Tenemos que estudiar las estrategias. Si no estudiamos las estrategias, no vamos a poder llevar a la práctica la planificación. Después de las estrategias vienen los procesos. Ustedes saben que los procesos son los que permiten alcanzar los resultados. Y los procesos en Guatemala, hay muchos procesos que ya son obsoletos y que tenemos que modernizarlos. Y para modernizar esos procesos necesitamos, obviamente, investigación. Los procesos, para que se puedan llevar a la práctica, necesitan mecanismos de control. ¿Cuáles son esos mecanismos de control? Pues tenemos que hacer investigaciones de qué mecanismos de control existen, cómo se está haciendo el control, quiénes están haciendo el control, qué capacidad de control tienen, ¿verdad? Y luego viene lo que se llama evaluación. Hay que evaluar. La evaluación en sí constituye un proceso de investigación. Entonces, como ven, la investigación tiene una gran importancia en la administración pública. Ahí en el documento que yo les planteo un listado bastante grande de los temas que podemos seleccionar para investigar. Pero siempre es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer una investigación, no investiguen lo que se les ocurra. Investiguen lo que les está afectando directamente y si encuentran obstáculos para hacerlo, pues busquen aquellos problemas que al final de cuentas van a ayudar a resolver sus instituciones. Fíjense que en algunas universidades, incluyendo la universidad, se quitó la tesis. Pero la tesis como yo lo he dicho siempre, es una carta de presentación. Hay personas que con su tesis consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque en la tesis han planteado la solución a un problema de administración pública. Entonces llegan buscando un trabajo y lo que dicen, mire, esta fue la investigación que yo hice, está relacionada, por ejemplo, con las debilidades que tenemos en la elaboración del presupuesto. Y entonces aquí hago una serie de recomendaciones y eso pues a las personas que le van a contratar les impresiona. Entonces las tesis las investigaciones constituyen cartas de presentación. Por eso es que tenemos que hacer buenas investigaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta, es muy importante tener claridad de que la investigación en la administración pública contribuye a dos cosas fundamentales. Todo lo que hagamos en investigación tiene que contribuir a aumentar o mejorar la eficiencia y la eficacia de cada una de las instituciones en las que trabajamos. De tal manera que cuando ustedes escojan una investigación, vean los problemas de su institución. Traten de resolver los problemas de su institución y no los de otras instituciones. El día de ayer me tocó examinar en otra institución un examen privado, un examen de tesis, perdón. Y la señorita presenta una investigación sobre los consejos de desarrollo. Y le pregunto, ¿usted trabaja en consejos de desarrollo? Y me contesta, no. ¿Y qué está investigando usted? Es que me aconsejaron el tema. No. Usted investiga algo que contribuya a su institución para que se resuelvan los problemas o se modernice. ¿Cómo se va a modernizar la institución? Con conocimientos nuevos. Si no tenemos conocimientos nuevos, no va a haber procesos de modernización. Entonces hay que generar nuevos conocimientos, pero si no, podemos resolver problemas. En esto quisiera yo hacer mucho énfasis para que ustedes se queden entusiasmados de la importancia que tiene la investigación en la administración pública. Hay miles de problemas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ahí vean el listado que yo les puse. De ahí hay un listado de temas a investigar: el mejoramiento de la productividad administrativa, la democratización. El problema de la democratización en la administración pública es tremendo,
porque nosotros tenemos en la administración pública un sistema jerárquico vertical. Y hoy se dice que los sistemas administrativos jerárquicos ya no tienen que ser verticales, sino tienen que ser horizontales. Y eso significa democratizar la administración pública, la equidad en la asignación de recursos. Los recursos no tienen que enfocarse simplemente a un grupo social. Uno de los temas que hay que estudiar es la rectoría. Si ustedes leen la ley del organismo ejecutivo, se van a dar cuenta que en la ley del organismo ejecutivo dice que todos los ministerios son rectores de sus correspondientes sectores. El Ministerio de Salud es rector del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué significa la rectoría? ¿Se está cumpliendo la rectoría? Si no se está cumpliendo, ¿cuáles son las debilidades de la rectoría? ¿Y qué le podemos recomendar para que efectivamente los ministerios se conviertan en los rectores de las instituciones de su sector? Recuerden que cuando hablamos del sector nos referimos a todas las instituciones que están vinculadas a una actividad específica. Por ejemplo, cuando hablamos del sector salud, nos estamos refiriendo a todas las entidades públicas y privadas que están relacionadas con el sector salud y que el ministerio tiene que ejercer la rectoría. Entonces tenemos que hacer las cadenas de mando. ¿Cómo funcionan las cadenas de mando en la administración pública? Muchas veces se dice una expresión que se usa, te saltaste las cuércales. ¿Qué quiere decir? Que se saltó y que se fue con el jefe porque no se cumplen las cadenas de mando, o el jefe le da una instrucción al siguiente subalterno, el subalterno ya la traslada, pero la traslada mal. Todo eso funciona. Entonces ahí tienen ustedes una serie de temas que pueden... Esto es simplemente una cantidad. El clima organizacional. Hoy en día en las instituciones públicas el clima organizacional es un problema increíble. Sin duda alguna, ustedes en sus cursos ya les explicaron que uno de los elementos para mejorar la productividad del trabajador es el clima. Cuando el clima organizacional es adverso, es decir, es un ambiente inadecuado para el trabajo, la productividad baja. Los modelos organizativos, las características del servicio civil y sobre todo la carrera, cómo funciona la carrera civil, por qué no ha funcionado la carrera civil. Observen, aquí hay una serie de temas interesantes que ustedes pueden hacer en la administración pública. No los voy a mencionar todos, pero ahí tienen ustedes una serie de sugerencias que no es limitativa. Ustedes en sus propias instituciones van a encontrar muchas temas, muchos problemas que es necesario mejorar. La idea entonces es que logremos mejorar la eficiencia. ¿Se recuerdan ustedes que el mejoramiento de la eficiencia tiene que decir que hagamos las cosas en el menor tiempo posible con el menor costo? Eso quiere decir eficiencia. Y eficacia quiere decir que efectivamente alcancemos objetivos. Y ahora, ¿por qué no se alcanzan los objetivos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tenemos que investigarlo. Y al investigarlo, pues obviamente nos vamos a ir de cómo vamos a ir haciendo todos esos procesos de investigación, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tomen conciencia de lo necesario que es la investigación. Ahora, ya teniendo claro que la investigación es importante en la administración pública, me gustaría hablarles de un aspecto muy importante. ¿De qué depende el éxito de una buena investigación? El éxito de una buena investigación depende del diseño o plan de investigación que elaboremos. Nunca se hace una investigación si previamente no se elabora un plan o un diseño de investigación. La pregunta es, ¿qué es un diseño o un plan de investigación? Un diseño o un plan de investigación es una propuesta donde ustedes, como investigadores, van a incluir todos los aspectos que van a realizar para
ejecutar su investigación. Es decir, ahí van a poner ustedes todos los aspectos que ya hemos hablado. Ya les voy a explicar un poco esos aspectos con mayor detalle para que ustedes los vayan comprendiendo. Pero lo importante del plan de investigación lo que dice es cómo voy a hacer yo mi proceso de investigación y qué etapas voy a ir siguiendo de tal manera que pueda entender, ejecutar adecuadamente la investigación. Cuando uno ve muchas investigaciones, se da cuenta de que al final de cuentas lo que hubo fue un mal plan o un mal diseño de investigación. Muchas personas que hacen investigaciones solo se ponen a investigar sin haber hecho su plan de investigación. En ese plan de investigación, por lo tanto, lo que ustedes tienen que poner es las fuentes de datos, los métodos, las técnicas de investigación que van a utilizar, cómo van a recopilar la información, qué instrumentos de investigación van a utilizar y van a plantear cuáles van a ser los métodos que van a usar, cuál va a ser el plan de muestreo que van a aplicar. Todos estos son los elementos de un plan de investigación. Entonces, es muy importante, pero clave, que ustedes elaboren un plan de investigación previo a elaborar la investigación. Oí que alguien que iba a preguntar algo. ¿Alguien va a hacer preguntar? Bueno, si no hay preguntas, aquí les planteo cuáles son la importancia de un plan de investigación. Miren bien, esto es clave. En un plan de investigación lo primero que hacemos es determinar los objetivos para los que se va a realizar la investigación. Se recuerdan que en la primera clase les decía yo que hay varios tipos de investigación, pero que fundamentalmente hay dos tipos de investigación. La investigación pura o la investigación. ¿Cuál era la otra investigación que me dice? ¿Cuál es la otra opción de investigación que tenemos? La investigación pura. ¿Y cuál es la otra? A ver, Leticia. Tenemos dos propuestas de investigación. Una es investigación pura y la otra, ¿cuál es? Leti. Nidia. Claudia. Azucena. Bueno, si no se recuerdan, los dos grandes tipos de investigación que tenemos es la investigación pura, que es la investigación que nos permite generar nuevos conocimientos. Entonces, tenemos que determinar, ¿queremos generar nuevos conocimientos? ¿Qué vamos a hacer? Investigación pura. La otra opción es la investigación aplicada. ¿Qué queremos hacer? Resolver problemas. La investigación aplicada nos permite resolver problemas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en principio es definir qué queremos con la investigación. ¿Vamos a generar nuevos conocimientos o vamos a resolver problemas? Ya cuando tenemos claro, vamos a establecer el procedimiento y los lineamientos generales adecuados para realizar la investigación, vamos a elaborar un cronograma de las actividades a realizar, vamos a orientar y darle un sentido a lo que vamos a hacer, tratamos de eliminar esfuerzos superfluos, o sea, van a ver ustedes cómo se evita que en un plan de investigación nosotros no dupliquemos los esfuerzos. Y por supuesto, tenemos que evaluar la investigación que se debe llevar a cabo para su aprobación y desaprobación institucional. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que ustedes trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que hoy, por ejemplo, tiene una duda de si lo que hacen es lo correcto o no es lo correcto. Ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo la Bolsa Solidaria, ¿verdad? La famosa Bolsa Solidaria consiste
en entregarle alimentos a las personas. Entonces vamos a suponer que viene el ministro y le dice a alguno de ustedes que trabaja en el ministerio, mire, háganos una investigación de cuál es el impacto que está teniendo la bolsa en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ustedes no se van a ir a investigar. Lo primero que hacen es elaborar su plan de investigación o su diseño de investigación. También se le llama protocolo de investigación, son los 3 nombres que se usan: plan de investigación, diseño de investigación o protocolo de investigación. Y hacen su protocolo de investigación y se lo presentan a su jefe. El jefe les va a decir, mire, sí está correcto, me parece muy bien, proceda a hacer la investigación. Si es en el caso de la universidad, vamos a suponer que cuando ustedes se vayan a graduar, estoy seguro que no les van a pedir una tesis, pero sí les van a pedir un trabajo de investigación. Y en ese trabajo de investigación, pues lo primero que tienen que hacer ustedes es sentarse a elaborar su plan, diseño o protocolo de investigación. Entonces vamos a ver algunas partes porque no nos va a dar tiempo a verlas todas. Pero le voy a poner más énfasis en lo que me interesa que ustedes vean. Ustedes ya tienen claramente una introducción, pues es introducir, significa introducir al lector en el contenido del documento. Eso significa elaborar una introducción. ¿Qué quiere decir una introducción? Entonces, decirle al lector qué es lo que hay en el documento. En este caso, es indicarles a los lectores o a los que va a ver su plan, qué es lo que contiene el plan. Luego hay que justificar por qué se va a hacer la investigación. La investigación se justifica por 2 cosas fundamentales. Porque no se tiene conocimiento de lo que ustedes van a investigar, si van a hacer una investigación pura, o porque existe un problema que está afectando el funcionamiento de su institución. Luego, lo importante, se dice el planteamiento del problema. Aquí les quiero explicar algo muy importante porque este contenido que ustedes ven aquí es un contenido para realizar una investigación aplicada. No es un contenido para realizar una investigación científica. Si fuera una investigación científica, en lugar del planteamiento del problema, lo que ustedes plantean es su planteamiento de su concepto de lo que van a investigar. ¿Qué es lo que van a investigar y por qué lo van a investigar? ¿Verdad? Pero como nosotros en Guatemala ahora ya casi no necesitamos hacer investigación pura, porque otros países los tienen muy avanzado en todo lo que se llama investigación pura. Y por lo tanto, ¿ustedes quieren saber de administración pública? Pues sobre administración pública hay una cantidad de documentos que plantean qué pasa con la planificación. Por ejemplo, la CEPAL tiene una cantidad de documentos donde explican por qué la planificación no funciona, por qué es que la planificación está mal hecha, qué es lo que se debe hacer para... Ya hay una serie de cosas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es una planificación para una investigación pura. Entonces, en una investigación pura, lo primero que vamos a hacer es plantear el problema y, como segundo, delimitar el problema. Entonces, es muy importante que ustedes tienen en cada documento una explicación sobre la justificación. Yo no me voy a poner a explicarles todo porque si no, no me va a dar tiempo. Pero sí quisiera plantearles en términos de lo que es el problema. Entonces, cuando ustedes están planteando el problema, lo que están diciendo es qué es lo que quieren resolver o qué está afectando, qué es lo que está afectando en su institución, ¿verdad? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
¿Qué aspectos básicos describen el problema? Aquí les quiero decir que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un problema en investigación y en cualquier momento, cuando se hace planificación también se estudian problemas. Pero en planificación se estudian los problemas para planificar la solución del problema. Aquí lo que encontramos es para entender y dar recomendaciones para resolver el problema. Entonces, cuando yo les estoy diciendo, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos básicos que describen un problema? Todo problema está constituido de 3 elementos. Eso no lo dice el documento, por favor tomen nota, pero es muy importante que lo sepan. Todo problema tiene 3 elementos. El primer elemento de todo problema se llaman los síntomas. Los síntomas son las formas en que se expresan los problemas. Cuando nosotros vemos los problemas, lo estamos viendo porque lo que estamos viendo son los síntomas. Se recuerdan que en la primera clase les hablé más o menos de eso. ¿Y cómo nos damos cuenta de los síntomas? Nos damos cuenta a través de la observación, o sea, del uso de los sentidos. Pero el problema no son solo los síntomas. Los otros elementos del problema son las causas y los efectos. Por lo tanto, cuando ustedes deciden en qué consiste el problema, van a decir cuáles son los síntomas del problema y van a decir cuáles son las causas del problema. Y cuando digan cuáles son los aspectos básicos que explican el problema, cuando ustedes describen los síntomas, simplemente están describiendo el problema, pero no lo están explicando. Por ejemplo, si ustedes van a un municipio y observan, por ejemplo, a una cantidad de personas con manchas en la cara, a niños con manchas en la cara, con la barriga muy grande, ahí hay síntomas de que hay problemas de desnutrición. Entonces ustedes dicen, aquí hay un conjunto de niños que tienen la cara manchada, normalmente tienen la barriga un poco anchada o ancha, y por lo tanto se considera que hay graves problemas de desnutrición. Ahí que hice fue describir el problema, pero no lo expliqué. ¿Cómo explico el problema? El problema lo explico cuando estoy diciendo que esta situación que observa de los niños con desnutrición se debe a una inadecuada alimentación. Esa inadecuada alimentación de los niños se debe a que las familias viven en condiciones de pobreza, en otras palabras, que no tienen los recursos necesarios para comprar los alimentos que efectivamente requieren. Y ahí estoy explicando el problema. Y si este problema no se resuelve, la desnutrición va a aumentar, y al aumentar la desnutrición lo que va a pasar es que automáticamente estos niños no van a tener posibilidades de insertarse a la sociedad, porque la desnutrición es un daño de carácter crónico. Por eso se habla de desnutrición crónica. Lo crónico se dice que es de carácter permanente. Entonces, un niño que tiene desnutrición crónica va a sufrir para toda su vida problemas de desnutrición. Entonces, ahí ustedes ya explicaron y describieron el problema. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna pregunta? Está claro, licenciado. ¿Está claro? Bueno, eso se trata entonces ya del planteamiento del problema. Después tenemos que delimitar el problema. La delimitación del problema se delimita en 3 aspectos. Primero, el espacio. ¿En qué lugar está ese problema? Fíjense bien que normalmente, si el problema es externo a una institución, lo vamos a encontrar en una comunidad, en una cabecera municipal, o lo vamos a encontrar en una finca o en algún lugar. Si el problema es interno, el espacio se refiere a la unidad donde encontramos el problema. Fíjense ustedes que está pasando un problema ahorita
Sin duda ustedes que trabajan en la administración pública, los que no trabajan pues a veces no se dan cuenta de eso, pero si ustedes ya leyeron la prensa del día sábado, creo que fue, dice que hay una baja ejecución del presupuesto. El promedio de ejecución del presupuesto del gobierno ahorita de todas las instituciones del gobierno está en 65%. Imagínense ustedes que estamos en el mes de noviembre y solo se ha ejecutado el 65%. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es una inadecuada gestión de compras. Entonces, ¿dónde se ubica esa inadecuada gestión de compras? Pues en el departamento de compras. Pero ese departamento de compras puede también estar vinculado a que no le asignan el presupuesto. Entonces, el problema está en un espacio claramente definido en la unidad de compras y la unidad de presupuesto. Ahí delimitamos el espacio. Pero, por ejemplo, si nos estamos refiriendo al municipio de Misco, tenemos que decir claramente que el problema lo vamos a estudiar en el municipio de Misco. Ahora fíjense bien, si ustedes dicen mi espacio o el problema está delimitado por el área o la circunscripción del municipio de Misco y solo estudian, por ejemplo, el problema en el Naranjo, ahí delimitaron mal el problema. ¿Por qué? El problema ustedes lo están estudiando en el área del Naranjo y eso no es todo Misco. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una mala delimitación del espacio que ustedes van a estudiar. Entonces la investigación pierde calidad y pierde méritos porque automáticamente ustedes están haciendo un estudio en un espacio que no fue el espacio donde limitaron el problema. El segundo elemento que hay que delimitar es en el tiempo. Pero fíjense bien lo que les voy a decir porque es muy importante. Este no es el tiempo en que voy a realizar la investigación, sino es el tiempo donde yo voy a estudiar el problema. ¿Por qué? Los problemas se dan en un tiempo determinado y cambian. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes hablan de cuál ha sido el problema de la administración pública en Guatemala. Bueno, pueden referirse a la administración pública de 1985 al año 2019, que cambió totalmente porque la administración pública empezó a cambiar en 1985 cuando se empezó a hablar de descentralización, desconcentración, gestión por resultados y un montón de cosas. Entonces no es lo mismo estudiar la administración pública, por ejemplo, en el tiempo de la colonia, porque en el tiempo de la colonia la administración pública no funcionaba en términos de procesos, no funcionaba en términos de estructuras, sino que había un jefe, explico. Entonces, este tiempo de delimitar el problema está referido al tiempo en el que ustedes, donde se da el problema que ustedes están estudiando. Esto es muy importante porque he encontrado algunas investigaciones que me pasan y ponen tiempo de investigación 20 días. ¿Y estos 20 días qué son? Es el tiempo en que voy a realizar la investigación. No, esta delimitación no se refiere al tiempo en que usted va a realizar la investigación, sino se refiere al tiempo donde se ubica el problema que usted va a estudiar. ¿Está claro eso o hay alguna duda? ¿Está claro, jóvenes? Está claro, licenciado, gracias. Muy bien. Y de ahí el otro elemento que tenemos que delimitar es el universo. Esto es muy importante. Antes de delimitar el universo tenemos que determinar cuál es la unidad básica de investigación. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que yo voy a hacer una investigación del tipo de materiales que tiene una vivienda. Entonces mi unidad básica de investigación es la vivienda.
Por lo tanto, mi universo puede ser todas las viviendas. Pero si ya delimité en el espacio, que es Misco, y ya delimité en el tiempo, que es de 1920 1920 a 1921, mi universo son las viviendas del municipio de Misco y en 1920 a 1921 o 1922. Si, por ejemplo, voy a estudiar la desocupación que hay en Guatemala, entonces mi unidad de universo son las personas que están desempleadas o las personas que tienen empleo, porque tengo que estudiar al mismo tiempo las dos. Por lo tanto, mi universo son todas las personas mayores de 18 años hasta 60 años. ¿Esto por qué? Porque normalmente el censo de Guatemala define lo que se llama población económicamente activa. Y el censo en Guatemala, aunque el censo, si ustedes leen el censo, se van a dar cuenta que la población económica activa se define como las personas que están en el mercado de trabajo de 14 a 60 años. Pero, desde el punto de vista legal, una persona menor de 18 años, para poder trabajar, necesita el permiso de su padre. Entonces se vuelve un problema. Por eso es que cuando ustedes definen el universo de las personas desempleadas, van a definir las personas de 18 a 60 años. Es decir, no se puede hablar de población de 14 a 18 años desempleados, porque teóricamente estos muchachos deberían estar estudiando. Por ejemplo, voy a estudiar, por ejemplo, ¿qué pasa en la educación preprimaria? ¿Cuáles son los problemas de educación preprimaria en el país? ¿Cuál sería mi universo? Pues mi universo son las personas que tienen de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque son las personas que deberían estar en educación preprimaria. Esa es mi unidad, son esos niños. ¿Me explico? Entonces, para delimitar el universo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar la unidad de investigación. Al determinar la unidad de investigación, ya puedo definir el universo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? Claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Aquí estoy viendo el nombre de Douglas. ¿Qué tal, Douglas? Gusto saludarlo. Me alegro que esté estudiando. Oye, Douglas. Douglas, ¿me escucha? Douglas. Bueno. Entonces ya vimos que delimitar comprende situar el problema en un contexto socioeconómico político. Ese es otro rollo. Por ejemplo, el problema de la educación no es el mismo en Huehuetenango que en Jalapa. Los problemas son totalmente diferentes. Entonces, yo tengo que situar el problema en el contexto en el que estoy ubicado. O no es lo mismo estudiar la educación, por ejemplo, en el área urbana o en el área rural. No es lo mismo estudiar la educación de las personas que tienen ingresos por abajo de 3,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Que estudiar las personas que tienen ingresos entre 3,000 y 10,000 o los que tienen de 10,000, todo eso. El contexto político se refiere a cuáles son si hay políticas relacionadas con el tema que estoy estudiando. El problema cultural se refiere a qué aspectos de la cultura están influyendo en el problema legal, el contexto legal dentro del marco de qué leyes, y el problema ecológico dentro de qué aspectos ambientales estoy ubicando el problema. Entonces, ya tenemos que, en conclusión, el problema se define en el tiempo, en el espacio, en las unidades de observación, o sea, en el universo de estudio. Eso es muy importante. Una mala definición, una mala delimitación del problema
nos puede llevar a obtener información que no es necesaria y también nos puede llevar a obtener conclusiones equivocadas. Entonces, por eso es muy importante una adecuada delimitación del problema. Esto del marco referencial es un aspecto muy importante que tiene que ver, y lo repito otra vez, con el tema contextual. Es cuáles son los elementos de referencia del problema. Por ejemplo, hago todo el análisis de dónde se originó el problema, quién se originó, por qué se originó el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿En qué tipo de institución? Si es en salud, si es en educación, en qué área geográfica se dio. Todo eso se le llama un marco referencial, ¿verdad? No debe ser muy grande. Hay veces que mucha gente escribe un marco referencial y una cantidad de cosas increíbles. El marco referencial tiene que estar donde está ubicado, en qué contexto está ubicado el problema. Pero eso no se los voy a explicar mucho porque al final, ¿a qué sí les voy a explicar? Vean que aparecen dos términos, marco teórico conceptual. Esto es muy importante. Ustedes sin duda alguna ya vieron alguna investigación. Mucha gente usa el marco teórico conceptual, otras personas solo dicen marco teórico, otras personas solo dicen marco conceptual. Y efectivamente hay una diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Insisto, en este momento voy a hablar de investigación aplicada. Pero les voy a explicar qué pasa con el marco teórico. Me voy a referir al marco teórico primero. Si estoy haciendo una investigación pura, el marco teórico se refiere a la teoría que yo quiero verificar. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos la teoría de la productividad. En la teoría de la productividad se dice que la productividad de una persona depende de su grado de motivación, de la tecnología que utilice, del contexto o del clima laboral en el que trabaje y de la cantidad de conocimientos que tenga. Eso es, digamos, un marco teórico. Alguien puede venir y dice, no estoy de acuerdo con esa teoría. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque la productividad debería de incluirse, por ejemplo, para que las personas sean productivas, deberían estar bien remuneradas. Entonces voy a demostrar que si no se incluye la remuneración, entonces no va a haber una adecuada productividad. Y se hace una investigación. Esta persona utilizó un marco conceptual que es la teoría que él está tomando de base para descubrir algo nuevo, ¿verdad? Eso es el marco teórico. La teoría que se contradice o que se quiere complementar para generar un nuevo conocimiento. Ahí estoy hablando en investigación pura. Ahora, cuando estoy hablando de investigación aplicada, el marco teórico lo uso para explicarme el problema. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ponernos el siguiente problema. El problema, ¿cuál es el problema ahora más grande de la administración pública? ¿Quién me dice de ustedes cuál es el problema más grande de la administración pública? Alguno de ustedes que me lo diga. Buenas noches, Lick. ¿La programación en los proyectos? La programación en los proyectos. ¿Alguna otra opinión, Douglas? Gracias, ¿le escucha? Sí, le escucho, Douglas. Gracias. Yo considero de que tal vez uno de los problemas podría ser la automatización de procesos o que las instituciones... Muy bien, fíjense bien. Ahí ustedes están hablando de los procesos. Pero el problema más grande que tiene la administración pública hoy en día se llama desarticulación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada institución anda tratando de hacer las cosas que le parecen lo más correcto, sin coordinar con otras instituciones. Entonces les voy a poner un ejemplo. El problema de la seguridad alimentaria.
En el problema de la seguridad alimentaria hay tres instituciones involucradas: el Ministerio de Salud, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Ministerio de Agricultura mediante su Viceministerio de Seguridad Alimentaria. Ellos tienen buenos procesos, tienen un montón de cosas, tienen política, tienen planes, pero nunca se coordinan entre sí, sino que cada quien anda haciendo lo que considere más importante y en la zona que considere más importante. Por ejemplo, ustedes van al corredor seco y en el corredor seco es lugar donde mayores niveles de desnutrición crónica existen. Ahí llega el MAGA a repartir alimentos, pero no está presente el Ministerio de Salud. Entonces, si ellos no se articulan y llegan de manera conjunta, no van a lograr los resultados. Porque el gran asunto no es que tengamos mecanismos electrónicos, no es que tengamos buenos procedimientos. Lo que se trata hoy en administración pública es lograr resultados. Por eso es que se está hablando de gestión por resultados. Cuando las instituciones no logran articularse o no se integran, no se logran los resultados. Bueno, entonces queremos estudiar el problema de la desarticulación en las instituciones públicas por los bajos niveles de resultados que hay. Si ustedes todavía lo dudan, vean qué es lo que está pasando. En Guatemala, la pobreza, en lugar de disminuir, todos los días está aumentando. La desnutrición crónica cada vez está aumentando. Hace 2 años la desnutrición crónica estaba por 44%, ahora está 46%, y antier, las Naciones Unidas dice que ya está en 48%. Eso quiere decir que no estamos siendo efectivas las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar eso. Entonces, el marco teórico es buscar una teoría que nos explique por qué se dan los niveles de desarticulación. ¿Para qué estudiamos esa teoría? Para entender el problema. Porque si nosotros no tenemos una teoría que nos explique, no vamos a entender el problema. ¿Me explico? Entonces, si estamos en investigación aplicada, el marco teórico es la teoría que nos ayuda a entender el problema. ¿Está claro? Si estamos en investigación pura, es la teoría que nosotros queremos rebatir, queremos ampliar o queremos modificar. Eso es el marco teórico. Ahora, ¿cuándo se habla de marco conceptual? Por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo solo marco conceptual. No. Vamos a suponer otra vez que quiero definir el problema o quiero estudiar el problema de desarticulación interinstitucional. Pero voy y busco. Bueno, hay una cosa muy importante. En el marco teórico, cuando uno hace una investigación, debe buscar el marco teórico más reciente. Por ejemplo, podríamos encontrar lo que dice, por ejemplo, Bobbio. Bobbio es un autor de la administración pública que escribió más o menos en los años 1914, una cosa, sobre articulación de la administración pública, pero él lo planteaba en aquel tiempo. Entonces ahora tenemos que buscar el autor más moderno. Nunca en una investigación se usa aquellos marcos teóricos que ya son obsoletos, que ya no funcionan. Tenemos que buscar los mejores marcos teóricos más recientes, más modernos y que contribuyan a entender el problema en las circunstancias actuales. Eso es un aspecto importantísimo, ¿verdad? Para que tengan claro este concepto de marco teórico. Pero vamos a suponer que ustedes vienen y quieren estudiar el problema de la desarticulación interinstitucional. Entonces, buscan teorías, o hay teorías muy, pero muy antiguas, y no hay teorías recientes. Entonces, van a usar
solo el marco conceptual. ¿A qué se refiere el marco conceptual? Se refiere al conjunto de conceptos que yo voy a usar dentro de la investigación. Por ejemplo, mi primer concepto es, ¿qué son las instituciones públicas? Yo no sé si ustedes ya lo estudiaron, pero generalmente nosotros confundimos las instituciones públicas con las organizaciones públicas. Una organización puede existir no puede existir, si no hay una institución. ¿Y qué es la institución? Es la ley que da origen a la creación de una organización pública. En otras palabras, las entidades públicas para que existan necesitan normas. Entonces, normalmente se dice que toda institución pública para que pueda funcionar necesita de dos tipos de normas: las normas legales y las normas morales. Si una institución pública solo funciona en términos de las normas legales, pero no funciona en términos de normas morales, esa institución pública se corrompe y por lo tanto ya no funciona. Y por lo tanto no se genera problemas de articulación interinstitucional, porque me interesa más la corrupción que lograr los objetivos que tengo que alcanzar. Entonces voy a poner un concepto de qué son las instituciones, qué significan las normas legales, qué significan las normas morales, qué significa articulación, en qué se diferencia la articulación, en la coordinación, y pongo todos aquellos conceptos que yo considere necesarios para hacer una investigación. Les voy a poner un ejemplo. Una señorita hizo una investigación sobre población económicamente activa. Entonces, le pregunto yo en el examen, mire, ¿y qué entiende usted por población económicamente activa? Ah, es que eso no lo investigué, es que no es que lo haya investigado. Ese concepto ya existe. Usted no puede hacer una investigación si no tiene el concepto claro de lo que va a investigar, ¿verdad? Entonces, el marco conceptual se refiere a todas aquellas definiciones que yo considero importantes. Pero aquí, de una vez les hago una aclaración. Por ejemplo, vi una investigación hace poquito de una señorita que hizo una investigación sobre consejos de desarrollo, que ya se las mencioné. Agarró, dice marco conceptual, y hay 25 definiciones de consejos de desarrollo, y pone todos los autores, fulano de tal, y están las 25 definiciones. Si usted pone muchas definiciones, al final usted tiene que decir, el concepto que voy a usar para mi investigación es el de este autor. De nada me sirve a mí que usted en su investigación escriba todos los conceptos y no me dice cuál es el que va a usar, ¿verdad? Entonces, el marco conceptual se refiere al conjunto de conceptos que yo voy a utilizar para realizar mi investigación. Por lo tanto, yo puedo encontrar 10 conceptos, pero de esos 10 conceptos tengo que escoger uno, no puedo escogerlos todos. ¿Por qué es importante el concepto? Porque, les voy a poner un ejemplo. Si hacen una investigación sobre lo que se llama trabajo infantil, la primera pregunta que se tienen que hacer ustedes es, ¿qué es el trabajo infantil? Yo quiero hacer una investigación sobre el trabajo infantil. Entonces, van a encontrar una cantidad de definiciones, pero hay una definición muy general y muy moderna, que es la de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo dice que se denomina trabajo infantil aquel trabajo que realizan los menores de 14 años, que son remunerados y que son desviados de sus actividades escolares y de sus actividades lúdicas, o sea, que se alejan del juego. Ahí tengo una buena definición ya de lo que es. Entonces, cuando voy a hacer mi investigación, yo tengo claro qué es el trabajo infantil. Pero si no hubiera buscado esa investigación, puedo considerar, por ejemplo,
Si un papá viene y se lleva a su hijo a trabajar en la mañana, pero ese niño no recibe ningún salario, pero además va a la escuela, eso no se considera como trabajo infantil, se considera como un trabajo familiar en donde el niño está contribuyendo al sostenimiento familiar. No se está pagándole salarios, no se está desviando de su escuela, ni tampoco se está desviando de... Fíjense lo importante que es los conceptos. Por eso insisto, si ustedes no encuentran, generalmente lo más conveniente es diferenciar el marco teórico y el marco conceptual. ¿Por qué se unen? Porque se supone que si ustedes usan una teoría, en esa teoría van a aparecer los conceptos que van a utilizar. Por eso es que a veces se usa el concepto de marco teórico conceptual, porque se supone que va a estar la teoría, pero además van a estar los conceptos que van a usar en la investigación. ¿Está claro eso o hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Lic, buenas noches. Yo solo quiero saber si el marco conceptual se construye en función al análisis que se puede hacer de las variables que van a ser objeto de la investigación. Correcto, correcto. Pero aquí estoy planteando primero el marco conceptual para entender el problema. Ahorita voy con lo que usted explicó. Lo que pasa es que después de mi investigación, ya cuando tengo el planteamiento del problema, paso a lo que son las hipótesis de investigación. ¿De acuerdo? Las hipótesis, fíjense bien, aquí en la última parte donde estoy señalando, dice que es una relación entre dos o más variables para explicar y predecir probabilísticamente un fenómeno. Pero arriba dice, la hipótesis deberán exponerse de forma clara y objetiva como propuestas de explicación del problema. Vamos a suponer, yo estoy estudiando, fíjense bien por favor, yo estoy estudiando el problema de la desarticulación interinstitucional. El marco teórico me ayudó a explicarme el problema. En la medida en que yo tenga más claro el problema, entonces va a ser mejor mi hipótesis. Entonces, por ejemplo, como yo ya entendí qué es la desarticulación y cuáles son las causas de la desarticulación, ya digo, esta hipótesis va a estar sustentada en dos cosas, en un marco teórico y un marco empírico. ¿Qué quiere decir el marco teórico? Que la teoría que usé para explicar me está ayudando a proponer mi hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero estudiar la desarticulación interinstitucional y hay una teoría que dice que la desarticulación interinstitucional se debe fundamentalmente a la falta de claridad de los objetivos sectoriales. Esa es una teoría. Entonces yo agarro esa teoría y la convierto en una hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? La desarticulación interinstitucional es causa o se debe fundamentalmente a que no existe claridad en los objetivos en el nivel sectorial. Y por eso las distintas instituciones funcionan de manera independiente. ¿Qué hice ahí? Sustenté teóricamente mi hipótesis, pero también puedo sustentarla desde el punto de vista empírico. ¿Por qué la sustento de vista empírico? Porque puede ser que cuando ustedes estén diciendo eso, vamos a suponer que encuentran tres instituciones que sí se articulan. Entonces, esa hipótesis va a decir, sin embargo, hay instituciones que por diferentes razones sí se articulan. ¿Qué hice ahí? Tomé lo teórico, tomé lo empírico. Por eso se dice que una hipótesis siempre tiene una sustentación teórica y una sustentación empírica. ¿Está claro? ¿Le respondí su pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Sí, Lic, gracias. Sí. Me quedó En claro. otras palabras, una hipótesis generalmente tiene una sustentación teórica
que es la misma que estoy usando para entender el problema, porque me está ayudando a explicarme el problema. Y tiene una sustentación empírica, porque yo estoy viviendo el problema. ¿Estamos? Ahora miren lo que les voy a explicar. Cuando ustedes hacen su investigación, plantean su hipótesis. Pero uno de los aspectos básicos de la investigación se llama operacionalización de la hipótesis. Fíjense bien esto. ¿Han oído ese término? Operacionalización de la hipótesis. ¿Alguien lo escuchó? Sí, lo hemos escuchado. ¿Sí lo escucharon? Bueno, les explico qué significa operacionalización de la hipótesis. Miren, es muy importante que ustedes entiendan que una hipótesis tiene dos o más variables. Pero lo importante que entiendan es que solo tiene una variable dependiente y varias variables independientes. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Una hipótesis tiene una variable dependiente y varias variables independientes. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el problema de la desarticulación interinstitucional, yo digo, la desarticulación interinstitucional se debe fundamentalmente a la falta de claridad de objetivos y a la falta de liderazgos en las instituciones públicas. Ahí me dice, operacionalice la hipótesis. Entonces yo tengo que encontrar cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. La variable dependiente normalmente indica el problema. ¿Cuál es el problema? Desarticulación interinstitucional. Esa se llama variable dependiente. ¿Cuáles son las variables independientes? Las causas. Entonces, fijo, hay dos variables independientes. Una variable es que hay desarticulación interinstitucional porque no están claros los objetivos. Y la otra es porque no hay un adecuado liderazgo en las instituciones públicas. Entonces ya operacionalicé mi hipótesis, ¿verdad? Puede ser que la hipótesis siempre la hipótesis tiene que tener una variable dependiente. Y puede tener una sola variable dependiente. Por ejemplo, ¿a qué se debe la desmotivación de los empleados públicos? El problema hoy, ustedes lo saben, hay una desmotivación de los empleados públicos enorme. Entonces, hice una investigación de por qué se desmotivan, busqué la teoría y me encuentro una explicación y digo, la desmotivación en la administración de los empleados en la administración pública es a causa de que están inadecuadamente remunerados y me puedo quedar ahí. Entonces la variable dependiente es desmotivación de los empleados públicos. La variable independiente es inadecuada remuneración. Pero puedo agregar más variables. Puedo decir, por ejemplo, la desmotivación de los empleados de la administración pública es porque no están adecuadamente remunerados y no existen estímulos por parte de los jefes en el trabajo que realizan. O sea, tengo dos variables independientes y una variable dependiente. Pero también puedo agregar, pero además es un desestímulo porque automáticamente las instituciones no logran los resultados. Ya tengo tres variables independientes y una variable dependiente. Ahora miren la importancia de operacionalizar la hipótesis. ¿Me entendieron la operacionalización de la hipótesis o hay alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda sobre la operacionalización de la hipótesis? No, necesariamente para que se dé tienen que estar esas dos variables, Lick. Siempre una hipótesis tiene que tener como mínimo dos variables, como mínimo. Una variable dependiente y una variable independiente. Eso es lo mínimo.
pero puede tener una variable dependiente y 70 variables independientes. Por ejemplo, vamos a ver si vamos a estudiar el problema de la contaminación ambiental. Vamos a suponer que estamos preocupados por la contaminación ambiental. Entonces, esta hipótesis la vamos a sustentar en términos de ¿qué? De una teoría. Y vamos a suponer que la teoría dice la contaminación ambiental en Guatemala se debe a los bajos niveles de educación, a la falta de sanciones por contaminar, a la falta de una política ambiental y a la falta de una preparación de los técnicos de la administración pública. ¿Qué tengo ahí? Tengo una variable dependiente y 4 variables independientes. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Eso se llama operacionalizar la hipótesis. Ahora fíjense la importancia, pues. Se dice que la hipótesis es la guía para hacer la investigación. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué operacionalicé la hipótesis? Si yo, por ejemplo, dice el problema de contaminación o los grandes problemas de contaminación en Guatemala es la falta de educación, la falta de sanciones, la falta de preparación de los técnicos y la falta de una política, tengo 4 variables independientes. Entonces, ¿qué tengo que investigar? Solo esas 4 variables son las que tengo que investigar. No tengo que investigar más. Porque si yo investigo más, toda la información que recolecte adicionalmente ya no me sirve. Porque yo lo que quiero, ¿se recuerdan que dije que qué es la investigación? Es la verificación de la hipótesis. ¿Qué tengo que hacer yo para verificar la hipótesis? Demostrar que lo que estoy diciendo es verdadero o es falso. ¿Cómo hago para demostrar que es falso? Estudiando si efectivamente esas 4 variables son las que causan la contaminación ambiental. Entonces, yo ya no tengo que estudiar otras cosas nada más que esas 4 variables. Entonces, ¿en qué consiste mi investigación? En estudiar si efectivamente las personas que tienen bajos niveles de educación contaminan más que los que no tienen. Estudiar que no hay normas, estudiar que no hay capacidad de los funcionarios y estudiar que no hay políticas de protección ambiental. Si eso, todo lo que encuentro no es cierto, mi hipótesis es falsa. Por lo tanto, esa hipótesis no se comprobó. ¿Está claro? Si compruebo que es verdadero, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar una serie de recomendaciones y decir qué tenemos que hacer para educar a la población en términos de que no contamine. ¿Qué tenemos que hacer para establecer normas? ¿Qué normas debo establecer? Y ahí ya tengo esto. Por eso les decía que les voy a explicar lo esencial. Esto que está aquí es la esencia de una investigación. Media vez ustedes definan bien su problema, realizan sus preguntas de investigación, elaboren su hipótesis, ahí tienen el 60% de la investigación, porque automáticamente ya lo que tienen que investigar son las variables independientes. No van a investigar la variable dependiente, porque la variable dependiente es lo que queremos demostrar que efectivamente se cumple a partir de las variables independientes. ¿Está claro eso? Esa es la esencia de la investigación. No sé si está claro o hay alguna duda. Está claro, licenciado. Muchas gracias. ¿Está muy claro? Eso es lo que yo les quería explicar. Si entienden esta parte, estén seguros ustedes que ya todas sus investigaciones van a estar bien. Por supuesto, ahora ya tenemos que ver cuáles son el método de investigación, cuál va a ser la técnica de investigación. Vamos a usar un método, un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Un enfoque cualitativo es que vamos a preguntar opiniones, un enfoque cuantitativo es que vamos a medir indicadores, a ver qué funciona, etcétera. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces ya vamos a ver cuáles son el enfoque, el método y las técnicas de investigación, pero ya se fijaron que este es el secreto. Este es el secreto. Si ustedes hacen esto, estén seguros que van a hacer buenas investigaciones. Si no saben esto, aunque ganen el curso, no van a poder hacer buenas investigaciones. Así que espero que haya entendido esto de las hipótesis, porque es clave, fundamental, para hacer buenas investigaciones. Que pasen feliz noche, que descansen. Ya les califiqué su tarea. Espero que hoy, si me da tiempo, calificarles el foro. Si no, se los califico mañana para que estén contentos, porque ahí me llamaron la atención por el no sé qué, quién se quejó, pero está muy bien. Debemos de cumplirlo hoy. Así que pasen feliz noche. Que disfruten, ¿verdad? Y Douglas, mucho gusto saludarlo, que me alegro que esté estudiando, ¿eh? Buenas noches, licenciado, gracias. Ya se durmió Douglas. Pasen feliz noche, pues cuídense. Feliz noche, licenciado. Hasta luego, cuídense. Noche. Buenas noches, licenciado. Lola Movie. Noches, todos.